Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. Ezequiel, las visiones del corazón de Dios. Un viaje profundo hacia los misterios divinos y la esperanza eterna. Introducción, el profeta del exilio. En las aguas tranquilas del río Quebar, en una tierra extraña llamada Babilonia, un joven sacerdote llamado Ezequiel experimentaría las visiones más extraordinarias que ser humano alguno haya contemplado. Era el año 593 a.C., y el pueblo de Israel vivía el dolor más profundo de su historia, el exilio. Lejos de su tierra prometida, lejos del templo donde residía la presencia de Dios, los hebreos se preguntaban si su Señor los había abandonado para siempre. Pero Dios tenía otros planes. En medio de la desolación, elegiría a un hombre para mostrarles secretos celestiales que transformarían no solo su vida, sino la comprensión misma de lo divino. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, se convertiría en el vidente de lo imposible, el portador de mensajes que atravesarían los siglos para llegar hasta nosotros. Este no es simplemente el relato de un profeta antiguo. Es la historia de cómo Dios habla en los momentos más oscuros, de cómo su gloria trasciende templos y fronteras, de cómo su amor persiste incluso cuando todo parece perdido. Las visiones de Ezequiel nos revelan que el creador del universo no es un Dios distante, sino un padre que sufre con sus hijos, que lucha por su corazón y que nunca deja de soñar con su restauración. Permíteme llevarte en este viaje por las páginas más misteriosas y profundas de las Escrituras. Descubriremos juntos que las visiones apocalípticas de Ezequiel no son relatos de terror, sino revelaciones del corazón tierno de un Dios que anhela estar cerca de nosotros. Son ventanas hacia una realidad espiritual que transforma nuestra manera de ver el sufrimiento, la esperanza y la eternidad. El contexto histórico, cuando el mundo se desmoronó. Para comprender las visiones de Ezequiel, debemos transportarnos a uno de los periodos más traumáticos de la historia del pueblo de Israel. Jerusalén, la ciudad santa, había caído ante el poderoso imperio babilónico en el año 586 a.C. El templo de Salomón, esa maravilla arquitectónica donde habitaba la gloria de Dios, había sido destruido piedra por piedra. Miles de judíos fueron desarraigados de su tierra y llevados como cautivos a Babilonia. Imagina por un momento el dolor de estas familias. Madres separadas de sus hijos, ancianos que sabían que nunca volverían a ver las colinas de Judá, jóvenes que crecerían en tierra extranjera sin conocer las tradiciones de sus padres. Era más que una crisis política, era una crisis espiritual de proporciones cósmicas. ¿Dónde estaba el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué había permitido que su pueblo escogido fuera humillado de esta manera? En medio de esta devastación emocional y espiritual, Ezequiel comenzó su ministerio profético. No era un hombre cualquiera, era hijo de Buzi, un sacerdote del templo. Había sido entrenado desde niño para servir en el lugar santísimo, para ofrecer sacrificios e interceder por el pueblo. Pero ahora, sin templo, sin altar, sin las ceremonias sagradas que daban sentido a su existencia, Ezequiel parecía un sacerdote sin propósito. Sin embargo, Dios tenía una misión especial para él. No sería sacerdote de un templo de piedra, sino profeta de verdades eternas. No ofrecería sacrificios de animales, sino que se convertiría él mismo en un sacrificio viviente, compartiendo a través de símbolos dramáticos y visiones extraordinarias el corazón de Dios para su pueblo. El exilio no era solo un castigo, era también una oportunidad. Lejos de la rutina religiosa del templo, lejos de los rituales que a veces se habían vuelto mecánicos, Dios podría mostrar a su pueblo que Él no estaba limitado por fronteras geográficas ni por edificios sagrados. Su presencia podía manifestarse en cualquier lugar, incluso en las riberas de un río extranjero, incluso en el corazón de un imperio pagano. Capítulo 1. La visión del trono de Dios. En el año 30 de la vida de Ezequiel, el quinto año del cautiverio del rey Joaquín, mientras estaba entre los deportados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Estas palabras, aparentemente simples, marcan el inicio de una experiencia que desafía toda descripción humana. Un viento tempestuoso vino del norte, una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de ella un resplandor.
En el centro de todo, algo parecido al ámbar brillante. Esta no era una tormenta común, era la aproximación de lo divino a lo terrenal, la intersección del cielo con la tierra. El norte, en la cosmología hebrea, era el lugar donde residía Dios, y ahora su presencia se acercaba de manera tangible. De en medio del fuego surgieron 4 seres vivientes, criaturas de una belleza y complejidad que desafían nuestra imaginación. Cada uno tenía rostro de hombre, rostro de león, rostro de buey y rostro de águila. No eran simplemente animales fantásticos, eran representaciones de toda la creación, la humanidad en su racionalidad, el león en su majestuosidad, el buey en su servicio, el águila en su elevación espiritual. Estas criaturas tenían alas que se tocaban unas con otras, simbolizando la unidad perfecta en la diversidad. Sus pies eran rectos como los de un becerro, pulidos como bronce bruñido, representando la estabilidad y la pureza. Cada ser tenía 4 alas, 2 que cubrían su cuerpo en reverencia, y 2 con las que volaban en obediencia inmediata. Junto a cada ser viviente había una rueda sobre la tierra, ruedas que brillaban como el topacio. Pero lo más extraordinario era que las ruedas tenían ruedas dentro de ruedas y sus bordes estaban llenos de ojos alrededor. Estas ruedas representan la omnipresencia de Dios, su capacidad de moverse en todas las direcciones sin limitación, y los ojos simbolizan su omnisciencia, su conocimiento perfecto de todas las cosas. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esta coordinación perfecta nos enseña sobre la armonía absoluta que existe en los propósitos divinos. No hay confusión ni competencia en el reino de Dios, todo se mueve en perfecta sincronización con su voluntad. Por encima de las cabezas de los seres vivientes había una expansión semejante al cristal terrible, extendida sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esta descripción del trono de Dios es una de las más sublimes de toda la Escritura. El zafiro, en la antigüedad, representaba la pureza celestial y la realeza divina. Pero lo que más impacta es que sobre el trono hay una semejanza que parecía de hombre. Dios, en su infinita majestuosidad, elige revelarse en forma humana, anticipando la encarnación de Cristo siglos antes de Belén. La apariencia del que estaba sentado era como el aspecto del ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. El arco iris nos recuerda inmediatamente el pacto de Dios con Noé, su promesa de nunca más destruir la tierra con diluvio. Aquí, rodeando el trono divino, el arco iris proclama que incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios permanece. Sus colores diversos hablan de la multifacética gracia divina que se extiende a toda la humanidad. Cuando Ezequiel vio esta visión, cayó sobre su rostro. No era solo temor lo que lo postró, era el reconocimiento de su propia insignificancia ante la majestuosidad divina. Pero inmediatamente oyó la voz de uno que hablaba. Dios no lo dejó postrado en terror, le habló con ternura, llamándolo Hijo de Hombre, un título que Jesús mismo usaría siglos después. Esta primera visión establece el fundamento de todo el ministerio profético de Ezequiel. Dios sigue siendo soberano, incluso en el exilio. Su trono no ha sido derrocado por los babilonios. Su gloria no ha sido disminuida por la destrucción del templo. Él permanece en control absoluto de la historia y desde su trono celestial dirige los acontecimientos terrenales con sabiduría perfecta. Para nosotros, que a menudo nos sentimos como exiliados en este mundo, esta visión trae un consuelo profundo. Nuestras circunstancias pueden ser difíciles, nuestros corazones pueden estar quebrantados, nuestros sueños pueden haber sido destruidos, pero el trono de Dios permanece firme. Su reino no puede ser movido, su amor no puede ser alterado, su propósito para nuestras vidas no puede ser frustrado. Capítulo 2 y 3, el llamado del profeta. Después de la visión del trono, Dios le dijo a Ezequiel que se pusiera en pie, porque tenía algo que decirle. Esta transición de la postración al levantamiento es profundamente simbólica. Dios no quiere que vivamos perpetuamente postrados por el temor o la admiración, quiere que nos levantemos para cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. El Espíritu entró en Ezequiel cuando Dios le habló, y lo puso en pie. No fue por fuerzas propias que el profeta pudo levantarse ante tan gloriosa presencia, fue el mismo Espíritu de Dios el que le dio la capacidad de mantenerse en pie.
Esto nos enseña que toda capacidad para servir a Dios viene de Él mismo. No dependemos de nuestras fuerzas naturales, sino del poder sobrenatural que Él deposita en nosotros. Hijo de hombre, le dijo Dios, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Desde el primer momento, Dios fue honesto con Ezequiel sobre la dificultad de su misión. No le prometió audiencias receptivas o ministerio fácil. Al contrario, le advirtió que estaría dirigiéndose a un pueblo de frente dura y de corazón empedernido. Esta honestidad divina es reconfortante. Dios no nos engaña con promesas falsas de que servirle será siempre fácil o placentero. Nos advierte de antemano que habrá resistencia, oposición y momentos de desaliento. Pero al mismo tiempo, nos asegura que su gracia será suficiente para sostenernos en medio de las dificultades. Dios le dijo a Ezequiel que no tuviera miedo de ellos ni de sus palabras, aunque fuera como estar entre espinos y sentarse sobre escorpiones. Las palabras que usó son vívidamente descriptivas del dolor que puede causar la oposición humana. Los espinos lastiman la piel, los escorpiones envenenan con su aguijón. Así es el rechazo de aquellos a quienes amamos y tratamos de ayudar. Pero en medio de esta advertencia realista, Dios le dio a Ezequiel un rollo para que comiera. Este rollo contenía lamentaciones, lamento y dolor por dentro y por fuera. Era un mensaje difícil, lleno de pronunciamientos de juicio y advertencias sobre las consecuencias del pecado. Sin embargo, cuando Ezequiel lo comió, fue dulce en su boca como la miel. Esta paradoja es profunda. La palabra de Dios, incluso cuando contiene mensajes difíciles, es dulce para aquellos que la reciben con corazón humilde. La verdad divina, sin importar cuán desafiante sea, trae libertad y sanidad al alma. El rollo era amargo en cuanto a su contenido, pero dulce porque era la palabra del Dios que amaba a su pueblo lo suficiente como para advertirle sobre el peligro. Dios estableció a Ezequiel como atalaya sobre la casa de Israel. Un atalaya en la antigüedad era un guardia que se colocaba en las torres de las ciudades para avistar enemigos que se acercaran. Su responsabilidad era advertir a los habitantes del peligro inminente. Si cumplía fielmente su deber, había salvado su propia alma, independientemente de si la gente escuchaba o no su advertencia. Esta metáfora del atalaya nos enseña algo crucial sobre la responsabilidad espiritual. Dios no nos hace responsables de los resultados de nuestro ministerio, sino de la fidelidad en transmitir su mensaje. No podemos controlar cómo las personas responden a la verdad divina, pero sí podemos controlar si la compartimos con amor, claridad y valentía. Durante 7 días, Ezequiel se sentó entre el pueblo, atónito y en silencio. No era indiferencia, era la sobrecarga emocional de quien ha visto la gloria de Dios y comprende la magnitud de la responsabilidad que se le ha encomendado. A veces, antes de hablar por Dios, necesitamos sentarnos en silencio y permitir que la realidad de su llamado penetre profundamente en nuestro ser. Después de estos 7 días, la palabra del Señor vino nuevamente a Ezequiel, confirmando su llamado como atalaya. Dios le explicó que si él advertía al impío y éste no se convertía, el impío moriría por su pecado, pero Ezequiel habría librado su alma. Pero si no advertía al impío, éste moriría por su pecado, pero Dios demandaría su sangre de la mano del profeta. Esta es una responsabilidad solemne que Dios coloca sobre todos aquellos que conocen su verdad. No podemos quedarnos callados cuando vemos a otros dirigiéndose hacia la destrucción. El amor genuino nos compele a hablar, incluso cuando es incómodo, incluso cuando puede dañar nuestras relaciones humanas. Para nosotros hoy, este llamado de Ezequiel resuena con fuerza. Cada creyente es, en cierto sentido, un atalaya. Hemos visto la gloria de Dios, hemos experimentado su gracia salvadora, y ahora tenemos la responsabilidad de advertir a otros sobre el peligro del pecado y compartir las buenas nuevas de la salvación en Cristo. El ministerio profético no es para personas con temperamentos duros o corazones insensibles. Ezequiel estaba lleno de compasión por su pueblo, y precisamente por eso su mensaje tenía tanto poder. Cuando hablamos la verdad divina desde el amor genuino, nuestras palabras llevan un peso y una autoridad que trascienden nuestra capacidad natural. Capítulos 4 al 24, los juicios dramáticos. Los siguientes capítulos de Ezequiel contienen algunas de las representaciones más dramáticas y conmovedoras de toda la Escritura. Dios no se limitó a dar mensajes verbales a través de su profeta, convirtió la vida misma de Ezequiel en una serie de actuaciones proféticas que comunicaban su mensaje con un poder visual y emocional extraordinario. En el capítulo 4, Dios le pidió a Ezequiel que tomara una tablilla de barro y dibujara sobre ella la ciudad de Jerusalén sitiada.
Luego debía acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días para llevar la iniquidad de la casa de Israel, y después sobre su lado derecho durante 40 días para llevar la iniquidad de la casa de Judá. Durante todo este tiempo, su rostro estaría dirigido hacia el sitio de Jerusalén, profetizando contra ella. Imagina la dedicación requerida para esta actuación profética. Más de un año de la vida de Ezequiel fue dedicado a representar físicamente el sufrimiento que vendría sobre Jerusalén. Su cuerpo se convirtió en un altar de intercesión, su vida diaria en una oración continua por su pueblo. Esto nos enseña que la verdadera intercesión a menudo requiere sacrificio personal. Dios también le ordenó que comiera pan cocido con estiércol humano, simbolizando la inmundicia que caracterizaría la vida durante el sitio de Jerusalén. Cuando Ezequiel protestó porque esto contaminaría su alma de sacerdote, Dios le permitió usar estiércol de buey en su lugar. Esta concesión divina nos muestra que Dios es sensible a nuestras limitaciones y luchas internas. En el capítulo 5, Dios le pidió a Ezequiel que se cortara el cabello y la barba con una espada afilada y que dividiera el cabello en 3 partes. Una tercera parte debía quemarla en medio de la ciudad, otra tercera parte debía herirla con espada alrededor de la ciudad y la última tercera parte debía esparcirla al viento. Esto representaba el destino del pueblo de Jerusalén: muerte por plaga, muerte por espada y dispersión entre las naciones. Pero incluso en este acto de juicio, había esperanza. Dios le dijo que tomara unos pocos cabellos y los atara en la orla de su manto. Estos pocos cabellos representaban el remanente que Dios preservaría. Sin importar cuán completa parezca la destrucción, Dios siempre conserva un grupo de personas fieles para continuar su propósito redentor. Los capítulos 8 al 11 contienen una de las visiones más impactantes del libro, la partida de la gloria de Dios del templo de Jerusalén. En visión, Ezequiel fue transportado a Jerusalén y vio las abominaciones que se cometían en la casa de Dios. Había ídolos secretos en cámaras ocultas, mujeres que lloraban por Tamuz, un dios pagano de la fertilidad, y hombres que adoraban al sol dando la espalda al lugar santísimo. Cada una de estas abominaciones representaba una forma diferente de adulterio espiritual. Los ídolos ocultos simbolizaban la vida religiosa secreta que contradecía la adoración pública. Las mujeres llorando por Tamuz representaban la búsqueda de satisfacción espiritual en fuentes que no podían saciar el alma. Los hombres adorando al sol simbolizaban el rechazo abierto de la verdad divina en favor de filosofías humanas. Lo más doloroso de esta visión no era ver el pecado del pueblo, sino ver la respuesta de Dios a ese pecado. La gloria que había llenado el templo desde los días de Salomón comenzó a moverse. Primero se alzó de entre los querubines hacia el umbral de la casa. Luego se movió del umbral hacia los querubines en el atrio exterior. Finalmente, se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esta partida gradual de la gloria divina nos enseña algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no abandona abruptamente, se va lentamente, dando múltiples oportunidades para el arrepentimiento. Cada pausa en su partida era una invitación silenciosa: vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Pero cuando la persistencia en el pecado hace imposible su presencia santa, Él se va con dolor en el corazón. En los capítulos 12 al 24, Ezequiel continuó sus actuaciones proféticas con una creatividad y dedicación extraordinarias. Cavó un hoyo en la pared y salió por él en la oscuridad con sus pertenencias, representando cómo el rey Sedequías intentaría escapar de Jerusalén durante el sitio. Comió su pan con temblor y bebió su agua con estremecimiento, mostrando cómo sería la vida durante el asedio. Una de las actuaciones más conmovedoras fue cuando Dios le dijo que no hiciera luto por su esposa cuando ella muriera. Su esposa era el deleite de sus ojos, pero cuando murió, Ezequiel no lloró públicamente, no se rasgó las vestiduras, no cubrió su cabeza según las costumbres del duelo. Esta actuación profética representaba cómo Dios se sentiría cuando el templo, el deleite de sus ojos, fuera destruido. La profundidad del sacrificio personal requerido en esta actuación es difícil de comprender. Ezequiel tuvo que suprimir su dolor natural por la muerte de su amada esposa para transmitir el mensaje de cómo Dios se sentiría al ver destruido su templo. Este nivel de entrega al propósito divino va más allá de la mera obediencia, es amor sacrificial en su expresión más pura. Estos capítulos nos enseñan que Dios usa no solo nuestras palabras, sino toda nuestra vida para comunicar su mensaje. Nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras decisiones diarias pueden convertirse en sermones vivientes que proclaman verdades eternas. Como Ezequiel, estamos llamados a ser cartas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. También aprendemos que el juicio divino no es caprichoso ni cruel.
Es la respuesta justa de un Dios santo ante la persistencia en el pecado. Pero incluso en medio del juicio, su corazón está lleno de dolor. Él no se deleita en la muerte del malvado, sino que desea que se convierta y viva. Capítulos 25 al 32, los oráculos contra las naciones. Después de pronunciar juicios contra Judá y Jerusalén, Ezequiel dirigió su atención profética hacia las naciones vecinas. Estos oráculos contra las naciones no eran expresiones de nacionalismo hebreo o resentimiento personal, eran proclamaciones de la justicia divina que se extiende a todos los pueblos de la tierra. Los amonitas, moabitas y edomitas habían celebrado la caída de Jerusalén, pensando que finalmente estaban libres de la influencia del Dios de Israel. Pero Dios, a través de Ezequiel, les mostró que su regocijo por la destrucción de su pueblo traería sobre ellos el mismo destino. La justicia divina no reconoce fronteras nacionales, todos los pueblos son responsables ante el Creador de todas las naciones. El oráculo contra los filisteos recordaba su enemistad antigua contra Israel y su deseo persistente de venganza. Generación tras generación, los filisteos habían buscado oportunidades para dañar al pueblo de Dios. Pero Dios declara que Él ejecutará venganza contra ellos con furor. Esto nos enseña que Dios mantiene memoria perfecta de cómo las naciones tratan a su pueblo escogido. Sin embargo, los oráculos más extensos y dramáticos se dirigían contra Tiro y Egipto, las dos superpotencias de la época. Tiro era el centro comercial del mundo antiguo, una ciudad-isla que se consideraba inexpugnable debido a su ubicación geográfica y sus riquezas inmensas. Egipto era la civilización más antigua y poderosa, con una historia de miles de años y una cultura que había influenciado todo el mundo conocido. Los capítulos 26 al 28 contienen algunos de los pasajes más poéticos y emotivos de toda la profecía de Ezequiel. La lamentación sobre Tiro se lee como una elegía fúnebre por una hermosa reina que ha caído de su gloria. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Esta descripción de Tiro se eleva más allá de una simple ciudad comercial para convertirse en un retrato del orgullo humano en su manifestación más sublime y, al mismo tiempo, más peligrosa. Tiro había sido bendecida con dones extraordinarios, sabiduría, hermosura, posición privilegiada, riquezas abundantes. Pero estos dones la habían llevado al orgullo, y el orgullo la había llevado a su caída. En el trasfondo de esta lamentación por Tiro, muchos intérpretes han visto una referencia más profunda a la caída de Satanás mismo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esta interpretación nos recuerda que el orgullo es el pecado original, la raíz de toda rebelión contra Dios, el catalizador que transforma la bendición en maldición. Los oráculos contra Egipto ocupan 6 capítulos completos, reflejando la importancia de esta nación en el plan redentor de Dios. Egipto había sido el lugar de refugio para Abraham durante el hambre, la casa de esclavitud para los israelitas durante 400 años, y ahora se había convertido en una falsa esperanza para Judá en sus días finales. Dios comparó a Faraón con un gran dragón que se echaba en medio de sus ríos, diciendo, «Mío es el río, y yo me lo hice». Esta imagen del dragón acuático evoca el caos primordial que Dios venció en la creación. Faraón, al declararse dueño del Nilo, estaba usurpando la autoridad creadora que pertenece solo a Dios. La profecía declaraba que Egipto sería desolado durante 40 años y que su pueblo sería esparcido entre las naciones. Pero también prometía que después de los 40 años, Dios restauraría a Egipto, aunque nunca volvería a ser un reino poderoso. Esta promesa de restauración parcial nos enseña que la disciplina divina tiene límites y propósitos redemptivos. En el capítulo 31, Dios comparó a Egipto con un cedro magnífico del Líbano, más alto que todos los árboles del campo, con ramas extendidas y sombra amplia donde habitaban todas las aves del cielo y bajo el cual se refugiaban todas las bestias del campo. Pero este cedro magnífico sería cortado por extranjeros, los más terribles de las naciones. Esta imagen del cedro cortado es profundamente conmovedora. El árbol no era malo en sí mismo, era hermoso, útil, imponente. Pero había crecido tanto que oscurecía a otros árboles, había llegado a ser tan orgulloso de su altura que había olvidado quién lo había plantado y regado. Su grandeza misma se había convertido en su debilidad. Los capítulos finales de esta sección contienen lamentaciones fúnebres por Egipto que se leen como poemas épicos sobre la mortalidad humana y la vanidad de las glorias terrenales. ¿A quién te has parecido así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén a lo profundo de la tierra.
Estas profecías contra las naciones nos enseñan verdades universales sobre la justicia divina y la condición humana. Primero, que ninguna nación o imperio está exento del gobierno moral de Dios. Las superpotencias pueden pensar que están por encima de la ley divina, pero descubrirán que Dios juzga tanto a los imperios como a los individuos. Segundo, que la prosperidad y el poder pueden convertirse en maldiciones y llevan al orgullo y al olvido de Dios. Las bendiciones divinas están destinadas a acercarnos más a nuestro Creador, no a alejarnos de Él. Cuando las usamos para glorificarnos a nosotros mismos en lugar de glorificar a Dios, se convierten en instrumentos de nuestra propia destrucción. Tercero, que Dios tiene un propósito redentor incluso en sus juicios contra las naciones. Egipto sería restaurado después de su disciplina, aunque en un estado humilde. Esto nos recuerda que el objetivo final de Dios no es la destrucción, sino la transformación. Él desea que todas las naciones reconozcan su soberanía y se vuelvan a Él en adoración genuina. Para nosotros hoy, estos oráculos nos recuerdan que vivimos en un mundo donde Dios sigue siendo soberano sobre todas las naciones. Los eventos geopolíticos actuales no están fuera de su control. Él sigue usando tanto la prosperidad como la adversidad para llamar a las naciones al arrepentimiento y la fe. También nos advierten sobre los peligros del orgullo nacional y personal. Es fácil comenzar a creer que nuestros logros son resultado exclusivo de nuestro esfuerzo y nuestra sabiduría. Pero todo lo que somos y tenemos viene de la mano generosa de nuestro Padre Celestial. Reconocer esta verdad es el antídoto contra el orgullo que destruyó a Tiro y Egipto. Capítulos 33 al 39, el nuevo corazón y la restauración. Con el capítulo 33, el tono de la profecía de Ezequiel cambia dramáticamente. Las palabras de juicio y lamento dan paso a mensajes de esperanza y restauración. Es como si después de una tormenta devastadora, el sol comenzara a asomar entre las nubes, prometiendo un nuevo amanecer. El capítulo 33 reitera el llamado de Ezequiel como atalaya, pero ahora con un énfasis diferente. Ya no es solo advertir sobre el juicio venidero, es anunciar la posibilidad de salvación y restauración. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y vivid. Esta declaración divina es una de las más hermosas de toda la Escritura. Dios no se deleita en el castigo, su corazón anhela la restauración. Cada juicio pronunciado, cada disciplina aplicada, cada consecuencia natural del pecado permitida, todo tiene como objetivo final llevar a su pueblo de vuelta a la relación íntima para la cual fueron creados. El capítulo 34 contiene una de las imágenes más tiernas de toda la Biblia, Dios como el pastor que busca a sus ovejas perdidas. Los pastores humanos de Israel habían fallado en su responsabilidad. En lugar de cuidar el rebaño, se habían apacentado a sí mismos. Habían comido la grosura, se habían vestido con la lana, habían matado las engordadas, pero no habían apacentado las ovejas. Las débiles no fortalecisteis, la enferma no curasteis, la perniquebrada no vendasteis, la descarriada no volvisteis a traer, la perdida no buscasteis. Esta acusación contra los líderes espirituales de Israel resuena a través de los siglos como una advertencia para todos aquellos que han recibido responsabilidades pastorales. Pero cuando los pastores humanos fallan, Dios mismo toma el cayado del pastor. Yo mismo buscaré mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en donde fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Esta promesa divina es un bálsamo para toda alma herida. Dios conoce exactamente dónde estamos, sin importar cuán perdidos nos sintamos. Él puede encontrarnos en los lugares más oscuros, en las circunstancias más difíciles, en los momentos de mayor desesperanza. Su búsqueda de nosotros es más persistente que nuestra huida de Él. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. En estas palabras vemos el corazón pastoral de Dios en toda su ternura. Él no viene como juez implacable, sino como médico compasivo. Su deseo no es condenar, sino sanar, no es rechazar, sino restaurar. El capítulo 36 nos presenta una de las promesas más revolucionarias de toda la Escritura, el nuevo corazón. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta promesa va al meollo del problema humano. No es suficiente cambiar las circunstancias externas si el corazón permanece endurecido. No es suficiente modificar el comportamiento si la naturaleza interior permanece corrupta.
Dios promete una transformación tan radical que es como recibir un trasplante de corazón espiritual. El corazón de piedra representa la insensibilidad espiritual, la incapacidad de responder a Dios con amor genuino. Es el corazón que puede conocer la verdad intelectualmente pero permanece frío emocionalmente. Es el corazón que puede realizar actividades religiosas pero carece de pasión auténtica por Dios. El corazón de carne, por el contrario, es sensible, responsivo, capaz de amar y ser amado. Es el corazón que no solo conoce a Dios, sino que lo ama. Es el corazón que no solo obedece por obligación, sino que obedece por deleite. Es el corazón que encuentra su mayor gozo en la presencia divina. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta promesa va más allá del cambio de corazón para incluir el empoderamiento del Espíritu Santo. Dios no solo nos da el deseo de obedecerle, nos da también la capacidad de hacerlo. El capítulo 37 contiene una de las visiones más dramáticas y esperanzadoras de toda la profecía bíblica, el Valle de los Huesos Secos. Ezequiel fue llevado en visión a un valle lleno de huesos que estaban muy secos. Era una imagen de muerte completa, de desesperanza absoluta, de un futuro que parecía imposible. Pero Dios le preguntó, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». La pregunta era tanto una prueba de fe como una invitación a participar en el milagro de la resurrección. Ezequiel respondió sabiamente, «Señor Jehová, tú lo sabes». Reconoció que solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Entonces Dios le ordenó que profetizara a los huesos secos. Mientras Ezequiel hablaba, hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Primero se formaron los esqueletos, luego aparecieron los tendones y la carne, y finalmente la piel los cubrió. Pero aún no había en ellos espíritu. Dios le ordenó entonces que profetizara al espíritu, y cuando lo hizo, el espíritu entró en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies como un ejército grande en extremo. Esta visión representaba la resurrección nacional de Israel, pero también apunta a la resurrección final de todos los muertos. Para nosotros, esta visión es una fuente inagotable de esperanza. No importa cuán muerta parezca nuestra situación, cuán seca sea nuestra vida espiritual, cuán imposible parezca nuestro futuro. El mismo Dios que puede dar vida a huesos secos puede resucitar nuestros sueños muertos, nuestras relaciones rotas, nuestras esperanzas perdidas. Los capítulos 38 y 39 describen la invasión de Gog y Magog, una coalición de naciones del norte que atacará a Israel en los últimos tiempos. Esta profecía nos recuerda que la historia humana se mueve hacia un clímax divino y que Dios tiene el control final de todos los eventos mundiales. La descripción de esta batalla futura nos enseña que incluso cuando las fuerzas del mal parezcan triunfar, Dios intervendrá sobrenaturalmente para proteger a su pueblo. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Esta sección de Ezequiel nos llena de esperanza porque nos muestra que el plan de Dios para nuestras vidas y para la historia humana no termina en juicio, sino en restauración. Las promesas del nuevo corazón, del nuevo espíritu, de la resurrección de los huesos secos, de la protección divina en los tiempos finales, todas apuntan hacia un futuro glorioso que Dios está preparando para aquellos que le aman. En nuestras vidas personales, estas promesas nos aseguran que Dios puede transformar las situaciones más desesperantes. Él puede tomar los pedazos rotos de nuestras vidas y crear algo hermoso. Puede dar vida nueva donde solo había muerte, esperanza donde solo había desesperación, gozo donde solo había dolor. Capítulos 40 al 48, la visión del templo futuro. Los últimos 9 capítulos de Ezequiel nos transportan a una visión extraordinaria, un templo futuro de una magnificencia y perfección que supera todo lo que el ojo humano había contemplado jamás. Esta no es simplemente la descripción de un edificio, es la revelación de cómo será la adoración cuando Dios establezca su reino eterno. En el año 25 del cautiverio, 14 años después de la destrucción de Jerusalén, Ezequiel fue llevado en visión a una montaña muy alta en la tierra de Israel. Allí vio algo parecido a una ciudad edificada hacia el sur. Un hombre con apariencia de bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en su mano, le mostró cada detalle de este templo glorioso. La primera impresión que causa la descripción de este templo es su inmensidad y perfección. Las medidas son precisas hasta el último codo, las proporciones son perfectamente equilibradas, cada detalle tiene un propósito específico. Este es el templo que Dios diseña cuando no hay limitaciones humanas, cuando no hay presupuestos restringidos, cuando no hay compromisos arquitectónicos.
El muro exterior que rodeaba todo el complejo del templo medía 500 codos de largo y 500 codos de ancho. Esta muralla no era solo para protección, era para separación, para distinguir entre lo santo y lo común, entre lo sagrado y lo secular. En el reino de Dios, esta distinción es fundamental. Las puertas del templo eran estructuras impresionantes, con cámaras para los guardias y umbrales elevados. Cada puerta tenía escalones que conducían hacia arriba, simbolizando que acercarse a Dios requiere elevación espiritual. No podemos aproximarnos a la presencia divina en el mismo nivel espiritual en que vivimos nuestra vida cotidiana. El atrio exterior contenía cámaras para los sacerdotes y mesas para los sacrificios. Aunque este templo representa la adoración futura perfecta, no elimina completamente el concepto del sacrificio. Esto nos recuerda que incluso en la eternidad, la adoración estará centrada en el sacrificio supremo de Cristo. El templo mismo tenía un atrio interior separado del atrio exterior por otra muralla con sus propias puertas. Solo los sacerdotes podían entrar al atrio interior y solo después de cumplir con requisitos específicos de purificación. Esta separación nos enseña que la intimidad con Dios tiene grados y que el acceso más profundo a su presencia requiere mayor santidad. La descripción del lugar santísimo es breve pero profundamente significativa. Era un cubo perfecto de 20 codos por 20 codos por 20 codos. La perfección cúbica representa la perfección absoluta de la presencia divina. Interesantemente, no se menciona el arca del pacto ni los querubines. En este templo futuro, la presencia de Dios mismo será el foco de la adoración. Las cámaras para los sacerdotes estaban ubicadas en lugares específicos alrededor del templo. Había cámaras para comer las ofrendas sagradas, cámaras para cambiar sus vestimentas, cámaras para guardar los instrumentos del ministerio. Cada función tenía su lugar apropiado, enseñándonos que en el reino de Dios, todo tiene orden y propósito. El capítulo 43 describe el regreso de la gloria de Dios al templo. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esta es la misma gloria que había abandonado el templo de Salomón en los capítulos 8 al 11, pero ahora regresa para nunca más partir. El regreso de la gloria divina es el clímax de toda la profecía de Ezequiel. Todo el sufrimiento del exilio, todo el dolor del juicio, toda la disciplina de la separación, había tenido este propósito: preparar un lugar digno donde Dios pudiera habitar eternamente entre su pueblo. Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pondré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Esta promesa va más allá de la restauración temporal, es la promesa de la presencia divina permanente e ininterrumpida. Los capítulos 44 al 46 detallan las ordenanzas y ceremonias que se observarán en este templo futuro. Los sacerdotes serán exclusivamente de los hijos de Sadoc, aquellos que permanecieron fieles cuando otros se desviaron. Sus vestimentas serán de lino puro, no de lana que cause sudor. No podrán casarse con viudas ni divorciadas, sino solo con vírgenes de la descendencia de Israel. Estas regulaciones pueden parecer excesivamente detalladas para nosotros, pero nos enseñan principios eternos sobre la santidad. La pureza en la adoración no es solo externa, debe reflejar una pureza interna del corazón. Los que se acercan más a Dios deben vivir en un nivel más alto de santidad. El príncipe mencionado en estos capítulos ha sido objeto de mucha interpretación profética. Algunos lo ven como el Mesías mismo, otros como un representante davídico que gobernará bajo Cristo. Lo importante no es resolver cada detalle profético, sino comprender que en el reino futuro de Dios habrá un liderazgo perfecto que verdaderamente servirá al pueblo en lugar de servirse a sí mismo. El capítulo 47 contiene una de las visiones más hermosas de toda la Escritura: el río que sale del templo. Este río comenzaba como un hilo de agua que salía de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Pero a medida que fluía, se hacía más profundo y más ancho. A 1000 codos del templo, el agua llegaba a los tobillos. A otros 1000 codos, llegaba a las rodillas. A otros 1000, llegaba a los lomos. A los 1000 codos finales, era un río que no se podía pasar sino a nado. Esta progresión nos enseña sobre el crecimiento en la vida espiritual. Comenzamos con experiencias pequeñas de la gracia divina, pero si continuamos avanzando, llegamos a profundidades que nos sobrepasan completamente. A ambos lados del río crecían árboles cuya hoja nunca caía y cuyo fruto nunca faltaba. Cada mes llevaban fruto nuevo, porque sus aguas salían del santuario. Su fruto servía para comer y su hoja para medicina. Estos árboles representan la vida abundante que fluye de la presencia de Dios.
El río desembocaba en el mar muerto, y donde llegaban sus aguas, las aguas del mar se sanaban. Los peces vivían en abundancia, y había pescadores desde En-Gadi hasta En-Eglaim. Solo las marismas y los pantanos no se sanaban, sino que quedaban para sal. Esta visión nos muestra que la presencia de Dios trae sanidad y vida donde quiera que fluye. El capítulo 48 describe la redistribución de la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel en la era futura. Cada tribu recibe una porción igual, desde el norte hasta el sur. En el centro de la tierra está la porción santa, donde se ubicará el templo, la ciudad y las porciones para los sacerdotes y levitas. La ciudad santa tendrá 12 puertas, 3 en cada lado, cada una con el nombre de una de las tribus de Israel. El nombre de la ciudad será Jehová Samá, que significa Jehová está allí. Este nombre resume todo el mensaje del libro de Ezequiel, que Dios desea estar presente entre su pueblo para siempre. Esta visión del templo futuro nos llena de esperanza y anticipación. Nos recuerda que la historia humana se mueve hacia un destino glorioso donde la presencia de Dios será el centro de todo. No habrá más separación entre lo sagrado y lo secular, porque toda la vida estará saturada de la gloria divina. Para nosotros hoy, esta visión nos inspira a vivir como ciudadanos de ese reino futuro. Aunque todavía no vemos el templo físico, podemos experimentar la realidad espiritual que representa. Nuestros corazones pueden convertirse en templos donde habite la presencia divina. Nuestras vidas pueden ser canales por donde fluya el río de la gracia de Dios hacia un mundo sediento. Reflexiones finales, el corazón de Dios revelado. Al concluir nuestro viaje por las visiones extraordinarias de Ezequiel, nos encontramos transformados por la revelación del corazón de Dios que hemos contemplado. Este libro, que a primera vista podría parecer lleno de imágenes extrañas y juicios severos, resulta ser una de las revelaciones más tiernas del amor divino en toda la Escritura. Hemos visto a un Dios que sufre cuando su pueblo se aleja. Hemos contemplado a un Padre que disciplina no por crueldad, sino por amor. Hemos sido testigos de un pastor que busca incansablemente a sus ovejas perdidas. Hemos observado a un esposo que permanece fiel incluso cuando su esposa le es infiel. Hemos admirado a un rey que no abandona su trono incluso cuando su pueblo rechaza su gobierno. Las visiones de Ezequiel nos enseñan que Dios no es un juez frío y distante, sino un Padre apasionadamente comprometido con nuestra restauración. Cada profecía de juicio está motivada por el amor. Cada amenaza de castigo es en realidad una invitación al arrepentimiento. Cada descripción de consecuencias es un esfuerzo desesperado por despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Pero también hemos visto que las promesas de Dios van más allá de nuestras esperanzas más optimistas. El nuevo corazón que promete no es simplemente una mejora de nuestra naturaleza actual, es una transformación tan radical que es como nacer de nuevo. El nuevo espíritu que ofrece no es solo inspiración renovada, es la presencia misma de Dios habitando en nosotros. La visión de los huesos secos nos ha mostrado que no hay situación tan muerta que Dios no pueda resucitarla. No hay corazón tan endurecido que Él no pueda ablandarlo. No hay vida tan quebrantada que Él no pueda restaurarla. No hay futuro tan desesperanzador que Él no pueda transformarlo. El templo futuro que vimos en los últimos capítulos no es solo una promesa para la eternidad, es una realidad que podemos comenzar a experimentar ahora. Cada vez que adoramos en espíritu y en verdad, estamos participando de esa adoración eterna. Cada vez que experimentamos la presencia de Dios, estamos gustando de esa gloria que llenará la tierra. Cada vez que vivimos en santidad, estamos edificando ese templo espiritual donde Él desea habitar. Las profecías de Ezequiel también nos han recordado nuestra responsabilidad como atalayas en este mundo. Hemos visto la gloria de Dios, hemos experimentado su gracia salvadora, hemos recibido el mensaje de esperanza eterna. No podemos quedarnos callados mientras otros se dirigen hacia la destrucción. El amor que hemos recibido nos compele a compartir las buenas nuevas de salvación. Pero quizás la lección más profunda que hemos aprendido es que Dios nunca se da por vencido con nosotros. Incluso cuando fallamos repetidamente, incluso cuando nuestros corazones se endurecen, incluso cuando nos alejamos de su presencia, Él continúa buscándonos, llamándonos, trabajando en nuestras circunstancias para llevarnos de vuelta a casa. Las visiones de Ezequiel nos aseguran que la historia humana no termina en tragedia, sino en triunfo. El mal no tendrá la última palabra. El sufrimiento no es eterno. La separación de Dios no es permanente. Hay un día venidero cuando toda lágrima será enjugada, cuando toda herida será sanada, cuando toda separación será restaurada. Este mensaje de esperanza no es escapismo de las realidades presentes.
Es el fundamento que nos da fortaleza para enfrentar las dificultades actuales con fe. Es la promesa que nos motiva a vivir con propósito eterno. Es la seguridad que nos permite amar sacrificialmente, servir generosamente y esperar pacientemente. Oración final y llamado espiritual. Padre Celestial, como Ezequiel junto al río Quebar, nosotros también hemos contemplado tu gloria en estas páginas sagradas. Hemos visto tu corazón de amor que se duele cuando nos alejamos, que se goza cuando regresamos, que nunca deja de soñar con nuestra restauración completa. Te damos gracias porque aunque hemos sido rebeldes como la casa de Israel, tu misericordia es nueva cada mañana. Aunque nuestros corazones han sido duros como la piedra, tú prometes darnos corazones de carne. Aunque hemos estado secos como huesos en el valle, tú puedes darnos vida nueva por tu espíritu. Confesamos que muchas veces hemos sido como los pastores egoístas que se apacentaron a sí mismos. Hemos usado tus bendiciones para nuestra gloria personal en lugar de para tu honor. Hemos construido nuestros propios reinos en lugar de buscar primero tu reino. Perdónanos, Señor, y transfórmanos por tu gracia. Te pedimos que hagas realidad en nuestras vidas las promesas que diste a través de Ezequiel. Danos corazones nuevos que te amen con pasión genuina. Pon tu espíritu dentro de nosotros para que podamos caminar en tus caminos con gozo. Haz que nuestras vidas sean templos donde tu presencia habite permanentemente. Ayúdanos a ser fieles atalayas en este mundo necesitado. Danos valor para hablar tu verdad con amor, sabiduría para discernir los tiempos y compasión para alcanzar a los perdidos. Que nuestras vidas sean cartas vivientes que proclamen tu gloria a una generación que necesita esperanza. Acelera el día cuando tu reino se establezca en toda la tierra, cuando tu gloria llene el mundo como las aguas cubren el mar, cuando el río de tu gracia fluya sanando todas las heridas de la humanidad. Hasta ese día glorioso, ayúdanos a vivir como ciudadanos del cielo, reflejando tu carácter en todo lo que hacemos. Amado hermano, querida hermana que has escuchado este mensaje, las visiones de Ezequiel no son solo historia antigua, son promesas vivas para tu vida hoy. El mismo Dios que le habló al profeta junto al río Quebar desea hablarte a ti en este momento. Las mismas promesas de transformación que dio a Israel te las ofrece a ti ahora. Si tu corazón se ha endurecido por las heridas de la vida, Él puede darte un corazón tierno. Si tu espíritu está seco por la religiosidad vacía, Él puede llenarte con su espíritu vivificante. Si tu futuro parece tan muerto como huesos secos, Él puede resucitar tus sueños y darte esperanza nueva. No importa cuán lejos te hayas alejado, no importa cuán profundo sea tu pecado, no importa cuán grande sea tu dolor. El Dios de Ezequiel es tu Dios también. Su brazo no se ha acortado para salvar, su oído no se ha endurecido para oír tu clamor. Él te está llamando hoy, como llamó a Ezequiel, hijo de hombre, hija del Altísimo, levántate. Tengo algo que decirte. Tengo un propósito para tu vida. Tengo una esperanza para tu futuro que va más allá de tus sueños más hermosos. Responde a su llamado. Abre tu corazón a su presencia transformadora. Permite que su espíritu haga en ti la obra de regeneración que prometió. Y prepárate para ser parte de esa gran multitud que un día adorará en el templo eterno, donde su gloria habitará para siempre. El río de su gracia está fluyendo hacia ti en este momento. No te quedes en la orilla, entra en sus aguas sanadoras. Permite que te lleve más profundo en su amor, más alto en su propósito, más lejos en su servicio. Las visiones han terminado, pero la realidad que representan apenas comienza. Tu historia con el Dios de Ezequiel puede empezar hoy. Su futuro glorioso puede ser tu futuro también. Su presencia eterna puede ser tu experiencia presente. Ven a Él ahora, tal como eres. Él te está esperando con los brazos abiertos, con un corazón nuevo en sus manos, con su espíritu listo para transformarte. La misma voz que llamó a Ezequiel te está llamando a ti, ven, sígueme. Tu aventura eterna comienza ahora. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo para siempre. Amén.